Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 94 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Para servir al Señor de acuerdo a su diseño, las figuras del Antiguo Testamento nos ayudan. Tanto el tabernáculo como las ofrendas tipifican a Cristo. Debemos tomar a Cristo como nuestra sabiduría y nuestro camino, y así también como nuestra fuerza y habilidad, permitiéndole que reemplace nuestra opinión y nuestra constitución natural. Una persona cuyo yo ha sido negado y cuya constitución natural ha sido quebrantada delante de Dios es debilitada y disminuida. Por consiguiente, Cristo crece en él. Esto no solo es una gran crisis en su vida y servicio espiritual, sino que en sí mismo es un asunto muy serio a los ojos de Dios. A través de todas las generaciones, el propósito de Dios ha sido dirigir a sus santos a que pasen por la etapa de que su constitución natural sea quebrantada para que asimismo alcancen la plenitud de Cristo. Podemos ver esto, amados, en las Escrituras, en la vida de muchos personajes que así fueron guiados por Dios. Esto no solo es cierto en el caso de Moisés, sino que también en el de Abraham y en el de Jacob. El período de la vida de Abraham que precedió y el período que siguió al nacimiento de Israel y los 20 años de Jacob, o que Jacob permaneció en Padán Aram, son iguales a los 40 años de Moisés en el desierto. Y estos muestran la condición del hombre que vive en la constitución natural. No fue sino que hasta que Abraham fue circuncidado, hasta que el tendón del muslo de Jacob fue tocado y vino a ser cojo, y hasta que a Moisés alcanzó la edad de 80 años, que la condición de ellos presentó el quebrantamiento de su constitución natural. Habiendo pasado a través del quebrantamiento, hubo un gran cambio en la condición de estos hermanos delante de Dios. Dios no solo dirigió a los santos del Antiguo Testamento en estos asuntos, sino que también usó muchos objetos y situaciones como sombras en las Escrituras para tipificar este asunto. Por ejemplo, el establecimiento del tabernáculo y la travesía de los israelitas por el desierto tipifican la experiencia espiritual de un cristiano, en cuya vida el quebrantamiento de la constitución natural ocupa un lugar importante. Que Dios abra nuestros ojos, que podamos ver esto, que el quebrantamiento de todos los recursos naturales es un lugar de primera importancia. Primero vamos a considerar la tipología del arreglo interno del tabernáculo, tal como estaba dividido. Recuerden que había tres partes: el atrio, la parte más externa, el lugar santo, una parte intermedia, y el lugar santísimo, la parte más profunda. En estas tres sesiones muestran las tres etapas de nuestra vida espiritual. En el atrio están también el altar y el lavacro. El altar tipifica la redención de la cruz, con el énfasis en resolver el problema del pecado para que podamos experimentar la salvación. El lavacro representa la limpieza del Espíritu Santo, subrayando el lavamiento de nuestras contaminaciones mundanas para que podamos ser renovados. Por tanto, el atrio tipifica la primera etapa de la salvación, la cual es equivalente a las primeras dos etapas de nuestra experiencia espiritual de vida, como la hemos descrito en este estudio. En el lugar santo están la mesa de los panes de la propiciación, el candelero de oro y el altar del incienso. Los panes de la propiciación tipifican a Cristo como nuestro alimento, como el suministro de vida para nuestra satisfacción y disfrute. El candelero de oro tipifica a Cristo como nuestra luz para nuestra iluminación, y el altar de oro del incienso tipifica a Cristo como nuestra aceptación delante de Dios, para que podamos disfrutarle como nuestro gozo y nuestra paz.
Estas son las condiciones de experimentar a Cristo como nuestra vida. Estos aspectos se aproximan en tipología a la tercera etapa de nuestra vida espiritual, una etapa que incluye experiencias más profundas. No obstante, en esta experiencia todavía está el elemento del alma envuelto en el lugar santo. Por lo tanto, la condición de aquellos que están en esta etapa está llena, y lo vemos en la experiencia, está llena de altibajos y no es muy estable. Después del lugar santo está el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo está el arca, la cual contiene las tablas del pacto, la urna de oro con maná y la vara de Aarón que rebeldeció. Usted puede ver esto en Hebreos 9, versículo 4. Las tablas del pacto tipifican a Cristo como la luz y corresponden al candelero de oro del lugar santo. El maná escondido tipifica a Cristo como el alimento, el suministro de vida, equivalente a los panes de la propiciación en el lugar santo. La vara de Aarón que reverdeció tipifica a Cristo como nuestra aceptación ante Dios y corresponde al altar de oro del incienso en el lugar santo. Por lo tanto, estos tres objetos en el arca son iguales en naturaleza y en tipología a los tres objetos en el lugar santo. No obstante, las condiciones han cambiado, son diferentes. En el lugar santo, los panes de la propiciación están exhibidos sobre la mesa. La luz de la lámpara está alumbrando del candelero y el altar de oro del incienso está emitiendo fragancia. Todo esto se manifiesta externamente. Sin embargo, ya en el lugar santísimo, estos tres aspectos están ocultos. Los panes de la propiciación que permanecían expuestos ahora son el maná escondido. El candelero que alumbra viene a ser la ley escondida. Y el fragante olor del incienso viene a ser la vara escondida que reverdeció. La condición que se ve en el lugar santísimo tipifica la condición que se ve en nuestro espíritu. Cuando el hombre se vuelve al espíritu, entra en el lugar santísimo. Él no vive según el sentir del alma del lugar santo, ni tampoco expone nada ante los hombres. Todo está escondido, ya no está en la superficie, sino muy profundo. En esta etapa su vida espiritual alcanza el grado de madurez. Por consiguiente, la condición que se ve en el lugar santísimo tipifica la última etapa de nuestra experiencia en la vida espiritual. ¿Cómo podemos entrar, es la pregunta, en la experiencia profunda del lugar santísimo, partiendo de esa experiencia superficial del atrio, donde se inicia el viaje? Necesitamos pasar por dos crisis. Primero, tenemos que pasar la cortina que separa el atrio del lugar santo. Según la Escritura, esta cortina no constituye una separación muy grande, pero es el velo que está allí entre el atrio y el lugar santo. Y recuerden, amados, que este velo no se rasgó cuando el Señor allá en la cruz. Segundo, para entrar en el lugar santísimo desde el lugar santo necesitamos pasar este otro velo. Este es el velo que se rasgó, esta es otra crisis. Y tenemos que tener esa experiencia del velo rasgado para que uno entre al lugar santísimo. Ese velo tiene que ser rasgado en la experiencia personal. Que este velo sea rasgado tipifica el quebrantamiento de todo nuestro ser, de todo nuestro yo. Por lo tanto, este tipo nos muestra que nuestro ser tiene que ser rasgado y nuestro yo y la constitución natural tienen que ser quebrantados. Entonces seremos capaces de dejar atrás nuestra condición superficial, tanto del atrio como del lugar santo, para entrar y vivir en el Espíritu y por el Espíritu. Entonces tendremos esa comunión más íntima, cara a cara con Dios, y viviremos en esa presencia de Dios. Esto hablamos de manera práctica, viviremos en Dios. Por lo tanto, el quebrantamiento de nuestra constitución natural es ciertamente un momento crucial en nuestra senda espiritual. De igual manera, la travesía
de los israelitas al entrar en Canaán también tipifica la senda espiritual de un cristiano. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente audio, amado. La gracia del Señor sea con vosotros.